Conoce estos impresionantes fenómenos paranormales. Los fenómenos paranormales son designados así por lo difícil de sus explicaciones. Existen diversas situaciones que el ser humano no ha logrado comprender, pero esto no significa que dichos fenómenos no existan. Por ejemplo, en el pasado se creía que fenómenos como los eclipses, los temblores y las grandes tormentas eran fenómenos paranormales, ya que rompían con la cotidianidad de las personas y eran difíciles de explicar. Hoy en día tenemos una explicación científica perfectamente válida con respecto a estos temas, por lo que antes eran fenómenos sobrenaturales, hoy en día son parte de nuestra naturaleza y perfectamente comprensibles por la ciencia. En este intermedio histórico, los fenómenos paranormales pasaron por un intervalo en el que se le otorgaban causas divinas, es decir, se creía que los fenómenos eran causados por la ira de los dioses más poderosos que el ser humano. Sin embargo, estos ya no eran fenómenos naturales, más bien se convirtieron en parte de la mitología de los pueblos. Por eso es importante que antes de pasar por estos fenómenos sobrenaturales, sepas que lo que quizá hoy en día nos parezca sobrenatural, para las futuras generaciones tendrá una explicación completamente válida, ya sea religiosa o incluso científica. Este es el caso de los fenómenos que te contaremos el día de hoy, ya que son eventos de los que quizás no tengamos una explicación clara, pero sin embargo no podemos negar de su existencia, ya que a lo largo de los años muchas personas han experimentado este tipo de fenómenos y cada vez se encuentran más pruebas sobre este tipo de manifestaciones. Todas estas experiencias que han tenido las personas, las posibles evidencias y sobre todo su transmisión de generación en generación, hacen que los fenómenos paranormales se vuelvan parte de la cultura popular y del folclore de los pueblos, ya que construyen formas de entender la realidad diferentes a la ciencia. Para muchas personas son perfectamente comprensibles más allá de que no exista una explicación oficial. Entre las creencias paranormales que podemos entender en la actualidad, o más bien tener alguna explicación por este tipo de historias de folclore y mitología, encontramos la percepción extrasensorial, la criptozoología y la ufología. Podemos decir que un fenómeno paranormal es aquel que no ha sido posible ser explicado bajo la ciencia, que podría ser explicado con grandes avances científicos, pero que sobre todo no es compatible con lo que conocemos como percepción causal, cotidiana o normal, y que se valen de creencias para crear una explicación de lo que sucede fuera de nuestra realidad. También podemos encontrar fenómenos paranormales sobre habilidades humanas que parecieran estar fuera de las capacidades humanas comunes y explicadas por la ciencia. Estas capacidades conforman una pseudociencia llamada parapsicología, un conocimiento que, si bien no cuenta con toda la validez metodológica de la ciencia, sí es reconocida por una gran cantidad de personas que argumentan que es el medio para conocer una gran cantidad de fenómenos paranormales que actualmente no tienen explicación. El día de hoy analizaremos una variante de los fenómenos paranormales que se clasifican como fenómenos paranormales del conocimiento, los cuales involucran una percepción extrasensorial que permite que las personas puedan tener a su alcance información o conocimiento más allá de la percepción de los sentidos tradicionales. El fenómeno paranormal más importante de este grupo es la telepatía, que básicamente es la comunicación o transmisión de información de mente a mente, sin ningún tipo de intermediario, como lo fue la expresión oral o algún tipo de gesticulación. Las personas que cuentan con la capacidad de utilizar la telepatía son capaces de comunicarse a través de la mente. Sorprendentemente, también se ha registrado que este tipo de personas son capaces de comunicarse con animales. Además de leer las mentes, también pueden entender a organismos que pudiéramos creer que no tienen un lenguaje articulado y por lo tanto una capacidad de comunicación. La telepatía es considerada por la ciencia normal como pseudociencia, criticando los experimentos realizados como carentes de rigor científico. Sin embargo, también hay investigaciones a su favor que demuestran que estas pruebas tienen un rigor necesario para servir de evidencia. Entre los experimentos que se han realizado para demostrar la existencia de la telepatía están aquellos realizados con personas jóvenes de entre 20 y 40 años. Este experimento consiste en una prueba realizada con dos individuos, donde una persona en un estado de comodidad no debe recibir ningún tipo de estímulos en sus sentidos, simplemente dejar que sus pensamientos fluyan libremente.
Otro individuo seleccionado actúa como emisor, el cual se coloca en un cuarto cercano de donde está la otra persona, relajándose. Esta segunda persona se le estimulan sus sentidos con imágenes y sonidos para que activen su mente. El individuo que está siendo estimulado sensitivamente debe pensar lo más que pueda en la otra persona, como si se imaginase que la persona que está en el otro cuarto, totalmente aislada y libre de estímulos sensoriales, escuche, vea, toque y huela los mismos estímulos que está recibiendo. Esta persona completamente aislada debe registrar cada uno de sus pensamientos y sus experiencias que está sintiendo, a pesar de no tener ninguna conexión sensorial con la otra persona. Lo interesante es que en múltiples ocasiones este experimento ha demostrado la capacidad de comunicación telepáticamente, ya que pese a estar en habitaciones totalmente separadas, los pensamientos de la persona aislada coinciden en algunos casos con los estímulos que está recibiendo la persona en la otra parte de la prueba. Defensores de la existencia de la telepatía han usado conceptos científicos de la psicología y de la mecánica cuántica para poder explicar de manera física la probabilidad de la telepatía. Tanto la psicología como la mecánica cuántica brindan una posibilidad de explicación a problemas que actualmente no tienen una respuesta, por lo que son utilizados por los defensores de la telepatía como un canal de probable explicación de los diferentes problemas carentes de explicaciones científicas. Otro experimento científico que trata de explicar la vinculación telepática entre dos personas, en este caso emparentadas, fue el realizado por los investigadores de la Universidad de Manchester, que implementaron tecnologías de realidad virtual para poder tener indicios sobre la existencia de la telepatía entre seres humanos. En este experimento se separaba a dos personas emparentadas familiarmente en dos cuartos distintos, con acceso al mismo hardware de realidad aumentada. La tarea en este experimento consistía en que a las dos personas se les proyectaban diferentes objetos, y la tarea era que tomasen uno. La idea es que ambas personas trataran de seleccionar el mismo objeto, por lo que este experimento demostraría la existencia de vínculos telepáticos entre personas emparentadas. Sin embargo, este experimento no tuvo resultados concluyentes. Una de las críticas más fuertes hacia la probable existencia de la telepatía es aquella hecha por la física. Esta crítica se trata de que es sumamente complicado transmitir cualquier tipo de información sin tener un mecanismo físico de por medio. Aunque no lo veamos, existen diferentes medios para la transmisión de la información, como lo puede ser el viento en una conversación normal o las redes de Internet que transmiten datos, pero que aunque sean invisibles, sí tienen un medio físico de por medio, como lo son las ondas de los routers Wi-Fi. En el caso de la telepatía no existe este medio, por lo que los críticos argumentan que sería imposible. Si fuese posible la comunicación de manera telepática, el cerebro tendría que emitir señales que permitan la interacción electromagnética. Sin embargo, los análisis científicos demuestran que el cerebro no tiene áreas o subórganos capaces de emitir ondas electromagnéticas de tal magnitud y de manera consistente, por lo que es imposible que el cerebro pueda emitir información sin ningún medio, basado simplemente en la actividad cerebral. Los críticos de la telepatía argumentan que las personas que creen tener estas habilidades pueden ser simplemente coincidencias causadas por su imaginación, incluso enfermos de esquizofrenia que argumentan tener poderes telepáticos. La ciencia dominante sostiene que tan solo es un síntoma más de su padecimiento. Sin duda alguna, este fenómeno sigue siendo explorado por científicos y por pseudocientíficos. Seguramente en el futuro seguiremos escuchando historias que defiendan la existencia de la telepatía y habrá nuevas personas tratando de explicar y demostrar que en verdad existe. Por ahora nos queda crearnos un juicio propio. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Crees que existe la telepatía o estás más a favor de las explicaciones científicas que niegan su existencia? ¿Qué es lo que más ha llamado tu atención en el video de hoy? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. No hay nada malo en ser singular.